Muy buenos días para todos. Hoy tenemos un invitado especial. Se trata de la vicepresidenta de Desarrollo del Talento Humano en Celexars. Eh, y hace unos días la contactamos y se trata de Rebeca Mask. Ella es una persona que tiene mucha experiencia, fue directora de genética en Worldwide Sires, también ha trabajado como gerente de ventas en algunos mercados, tiene mucha experiencia y creo que va a ser muy enriquecedor tenerla el día de hoy compartiendo con nosotros. Entonces los dejo con Rebeca. Yo voy a ir haciendo la traducción y tal y como lo hemos hecho en las sesiones anteriores, si alguien tiene una pregunta, podemos parar, se contesta la pregunta y seguimos. Rebeca, por favor, arranquemos. Muchas gracias, Juan Pablo, y muchas gracias a todos. Thank you all for being here today, and I look forward to talking about the indexes and how we use them in the industry. Quiere agradecerles a todos por estar aquí y vamos a hablar de los índices y cómo estos se manejan en la industria de la inseminación artificial. So, as an overview today, the indexes that we're going to be covering include HHP, the breed indexes, net merit, and dairy wellness profit index from Zoetis. Una descripción general de lo que vamos a hacer el día de hoy, de lo que vamos a cubrir. Vamos a hablar del índice de salud del rodeo, del HHP. Este índice lo hemos explicado muchísimas veces. Vamos a también analizar los índices de rendimiento de las razas, ¿sí? Como en el Holstein el TPI. Vamos a ver el mérito neto, también los índices desarrollados por Zoetis de bienestar para el beneficio de las vacas lecheras, como el DWP. And just as a very quick overview, if you are looking for this information, you can find it on the different bull pages, whether you look at the Select Sires page or the Worldwide Sires page. Si ustedes están buscando esta información de los índices, la pueden encontrar en la página de Select Sires y también en la página de Worldwide Sires. En la página de Select Sires, que es la que tenemos a la izquierda, van a ver recuadros rojos y ahí es donde pueden encontrar la información de los índices. A la derecha tenemos la página de Worldwide Sires y ahí tenemos un recuadro azul. Ahí están los índices que vamos a cubrir el día de hoy. So the information is the same in both places. It's just the formatting or the layout is a little bit different. La información es la misma, pero el formato cambia en las diferentes páginas donde se presente. So when we think about the indexes, one of the questions is why would you use an index and not just look for individual traits to select for? Cuando se analiza un índice o se decide utilizar un índice, la pregunta debe ser, ¿por qué quiero utilizar un índice? No qué características tiene el índice, sino cuál es la razón para utilizarlo. There are many different indexes that are available. And so when we think about this, it can sometimes seem overwhelming because there are many indexes and many traits to consider. Existen demasiados índices en la industria y demasiadas características en estos índices. Y muchas veces cuando nosotros eh, vamos a seleccionar un índice podemos sentirnos atafagados de tanta información. But if we use the right index or the index that's going to fit the goals of the customer, it allows us to have a very well-rounded approach in our genetic selection. Pero si escogemos un índice correcto, un índice que cubra las metas, los goles que tiene el cliente,
seguramente podemos hacer un buen trabajo, siempre buscando qué necesita nuestro cliente. The indexes that we are talking about today are all developed by geneticists who are considering how the different traits work together to create the best cow with those goals in mind. Los índices que nosotros vamos a analizar hoy han sido desarrollados por genetistas y estos genetistas han analizado cómo estas características pueden conjugarse para crear animales superiores. So why would we use an index? We're just going to talk about that a little bit more. Vamos a hablar un poquito de por qué utilizar un índice. Um, on the next slide, we have 3 reasons for why we would use the index. The first one is it allows us to identify the best animals in the population very quickly because we can rank them on just one number. Lo primero es identificar rápidamente los mejores animales de la población, incorporando múltiples rasgos y los podemos rankear muy rápido en base a un número que tiene el índice, a un valor. The second, which we already talked about, is that the indexes are developed by geneticists. So we don't have to worry about maybe overemphasizing or underemphasizing a particular trait. La segunda razón de por qué utilizar un índice ya la cubrimos y es cuando ella se refirió a los genetistas que desarrollaron estos índices. Los genetistas desarrollan índices que son acreditados, que están validados en el mercado y ponderan adecuadamente cada rasgo para lograr el máximo progreso genético, sin sobreestimar un rasgo o dejarlo de analizar. And as you are aware, there are different indexes that emphasize different goals and areas for genetic progress. So with those indexes, we can almost always find a way to select the best animals for the customer's goals. Entonces, con la variedad de índices que tenemos, la mayoría de los productores pueden identificar uno que les ayude a desarrollar el rebaño que necesitan para tener éxito. Some people might say that you don't need to use an index, but if we look at the example of Sheepster, we can see that if we were looking only at specific traits, we might not use him because of his negative DPR, even though he is so high for other characteristics that are really important for many customers. Algunas personas creen que no es necesario utilizar índices para el mejoramiento genético. Y Rebeca presenta esta slide con el toro Chipster. Chipster es un toro que muchos productores lo descartarían porque él no es positivo en el DPR. Y muchas personas dicen, muéstrame o arranquemos a ver toros a partir de cero en el DPR. Y este toro, si lo analizamos en los índices, es muy bueno, ¿sí? Pero muchas veces tenemos como ese problema, que queremos arrancar desde un punto donde podemos dejar de lado toros interesantes. Y quiero hacer un paréntesis. Por ejemplo, sería una lástima no utilizarlo porque cuando ustedes ven los, los 200 mejores genómicos que existen, hembras, las 200 mejores genómicas hembras que existen, creo que Select Size de esas 200 tiene más o menos 120. Y muchas de esas, la mayoría son hijas de Chipster. O sea, estaríamos dejando de usar uno de los toros que más impacto le está haciendo a la genética por solo mirar una característica y no mirar los índices globales en lo que el toro es muy fuerte. Sorry, Rebecca. That's I okay. add some things.
So it's important to use an index. This is just one example of why, so that we don't end up using only average bulls for everything, but we can actually excel the population for the traits that are the most important. Es importante utilizar los índices y buscar cuáles son los animales extremos ahí y no los que son simplemente promedio en todas las características. And so before we start talking about the details of each of the main indexes, we want to remember why we do this and why we are talking about this in the selling process. Antes de que nosotros empecemos a hablar de todos los índices, Rebeca cree que es muy importante entender por qué hacemos esto, cuál es la razón de tener estos índices y de entenderlos. Our goal is to help us or help our customers create the type of cows that are going to stay in the herd and be profitable. Nuestro objetivo es crear vacas para los productores que puedan estar mucho más tiempo en el ordeño de ellos y que se mantengan produciendo dinero para los clientes. So before we go to a farm and recommend a specific index, we first need to understand with that step one, what are the goals of the farm? Antes de que nosotros vayamos donde un cliente y le entreguemos un índice o le recomendemos un índice, tenemos que ir al paso uno, que es entender cuáles son las metas que tiene el cliente, cuáles son las necesidades de este cliente. And at the most basic level, our customers are looking for the ability to keep the cows in the herd. Y la mayoría de los clientes, desde la forma más básica, todos lo que tratan de hacer es mantener las vacas un mayor tiempo vivas. So we can ask them some questions to understand who is the best cow in your herd. And on the next slide, we see these questions. Y para esto, para definir los goles, podemos hacerles algunas preguntas. Y una podría ser preguntarle al productor, ¿quién es la vaca perfecta en su rebaño? ¿Cuál es su mejor vaca? ¿Qué características tiene su mejor vaca? Another question that's very important is why are cows leaving the herd? What are the reasons that cause you to sell them or cause them to die? Otra pregunta que le podemos hacer es cuáles son las principales razones por las que las vacas abandonan el rebaño. ¿Por qué razón está vendiendo animales de una forma involuntaria, de una eliminación involuntaria? These two questions will help us to see and identify what traits do we want to continue to improve and what things do we want to change for the future. Con estas dos preguntas podemos identificar qué quiere cambiar el cliente y qué necesita este cliente para el futuro, hacia dónde podemos apuntar nosotros. And we might go into the farm knowing that they could benefit from our genetics, but asking these questions helps them understand why they would benefit from what we're selling. Y nosotros podemos tener una idea cuando llegamos a donde un cliente de qué es lo que él necesita, pero haciendo estas preguntas vamos a estar seguros de cuáles son los beneficios que él necesita. And we also want to understand in 5 years, what are the things that will be the most important to them? Because this is how long it takes for those genetics to really come through in the herd. Y otra pregunta que le podemos hacer es, en los próximos 5 años, ¿qué rasgos son los más importantes? ¿Por qué tomar 5 años? Porque ese es el tiempo que nos vamos a demorar en implementar esos beneficios que queremos en el cliente. So as we're setting goals, we are really thinking about the future. What Entonces, size herd will the customer want in the future?
Entonces, cuando nosotros estamos analizando las metas, tenemos que visualizar el futuro. What Establecer. type of facilities will they have in the future? And could this change the type of animal they will be milking? Entonces, la primera sería, ¿qué tamaño de rebaño se desea? ¿Qué tamaño de tambo quieren tener? ¿Qué número de vacas? ¿En 3 años, en 5 años, en 10 años? El segundo punto, ¿en qué instalaciones quieren trabajar? Cama fría, van a poner robots, ¿sí? Una espina de pescado en el ordeño. ¿Qué instalaciones van a tener ellos para trabajar? What is the demand for extra heifers or beef calves? And what characteristics would the buyers of surplus animals be looking for? Otra pregunta que tenemos que hacerle a los productores es, ¿cuál es la demanda de vaquillonas, de novillas? O si existe demanda de terneros de carne como excedentes. ¿Y qué características buscan los clientes que compran terneros de carne o que compran vaquillonas de reemplazo? What things might change in the next few years around the milk market or regulations? We cannot always predict this, but we should at least have an idea based on conversations with milk processors and others in the industry. ¿Qué podría cambiar en el mercado de la leche en los próximos meses, en los próximos años? ¿Qué regulaciones se están implementando? Es difícil hacer prospección en este punto, pero podría servirnos tener conversaciones con los procesadores de leche, con la gente que está en la industria y en el gobierno. The answers to these first questions will help us understand how quickly do we need to make changes in our genetic selection to achieve the goals. Y entendiendo estas preguntas, también vamos a saber qué tan rápido tenemos que hacer los cambios en nuestro trabajo como asesores genéticos. This information will tell us not only how do we improve the cows in the herd, but also will we use sex semen? What genetics will we select for? All of those questions are important for discovering those answers. Entonces, toda esta información nos va a ayudar a descubrir nuestras preguntas, a saber qué tipo de semen tenemos que utilizar, si vamos a tener que usar más semen sexado o menos semen sexado. We also want to help the customer to be more profitable. Nosotros también queremos que los clientes sean más rentables. But in order to do this, we need to understand what is it that makes them profitable. We know revenue minus expenses equals profit, but how are they where are their expenses coming from and where is their revenue coming from? Y para eso tenemos que entender que la ganancia viene de los ingresos menos los gastos, pero tenemos que saber de dónde vienen los ingresos de cada tambero y cuáles son sus gastos más importantes. Every herd has some animals that are more profitable than others. So To- what makes a cow more profitable in this customer's herd? Todos los tambos tienen animales que son más rentables que otros. Y, That will help us define what makes the entire herd profitable. y es importante entender qué hace que una vaca sea más rentable que otra, qué hace que su rebaño sea más rentable que otros tambos. And then by looking at that, we can help understand what genetic traits are necessary for profitability. Y así podemos entender qué rasgos genéticos se necesitan para impulsar la rentabilidad, para ser más productivos. When we combine genetics with management, we maximize profitability. Cuando nosotros conjugamos con gestión y manejo, maximizamos la rentabilidad. So, as salespeople, we must be thinking always about the genetic investment, but what
environment will those animals be living in? And how could we help the customer find better solutions for the entire operation? Nosotros como asesores genéticos, ¿sí? Debemos pensar en qué producto le estamos entregando al cliente, pero también tenemos que analizar en qué entorno, con qué manejo, en qué medio ambiente vamos a poder expresar esos rasgos genéticos que le estamos vendiendo al cliente. So discovery always comes before we begin to offer solutions. Entonces, el primer paso siempre va a ser descubrir las necesidades del cliente antes de ofrecer beneficios. One of the tools I like to use is showing these lists to the customers. I first show the list to the customer and ask them which list has the most traits that are important to you. A Rebeca le funciona muy bien mostrar esta slide a los clientes, mostrarle esto y mostrarle esta lista de características y preguntarle al productor con cuál de estas características se identifica para manejar su rodeo o son las características que usted quisiera mantener o mejorar en el futuro. Only after they have reviewed the list and selected the traits that are most important, do I tell them the name of the index associated with each list. Y solo después de que ellos han tomado un tiempo revisando estas características, ella les cuenta a qué índice hacen referencia a esas características. This helps to ensure that the customer doesn't just focus on the name of the index because he is familiar with it, but instead thinks about what traits will be associated with the herd and its profitability. Y esto garantiza que los clientes no solamente están enfocados en el nombre del índice, sino que entienden cuáles son las características que se asocian a ese índice. Some customers prefer words like this to understand and make the information more clear to them. Algunos clientes necesitan palabras como estas para entender mejor cuál es el índice que les conviene. Other customers prefer to see the numbers and the data. And in that case, showing them this table is more helpful. Otros clientes no quieren ver cuál es la palabra que se relaciona con el índice, sino quieren ver los números y la ponderación que tiene cada característica dentro del índice. Y para esto resultaría mejor mostrarles esta tabla. Looking at this comparison, we can talk to the customers about the areas in their herd where they want to make the most improvement. And then we can select the index that will bring them the best success. Cuando utilizamos esta tabla, podemos ver cuál es el área que el productor, el tambero, quiere mejorar más y así buscar un índice que haga mucho más énfasis en esa característica que el tambero quiere mejorar. And we have these comparisons for both Holsteins and Jerseys. When we talk about the next few indexes, we will focus just on the Holsteins, but I want you to know the information is available for all of the breeds. Y las ponderaciones van a ser diferentes para Holstein y para Jersey. Aunque esta charla del día de hoy se va a enfocar en el Holstein, Rebeca quiere que ustedes sepan que para Jersey las ponderaciones son diferentes. So the first index to talk about is the herd health profit dollars, or El, HHP. el primer índice que vamos a cubrir para la raza Holstein es el HHP, son los dólares de ganancia para la salud del rebaño lechero. And with HHP, we are focusing on a balanced improvement for fat and protein. El primer punto
de este índice es que se enfoca en equilibrar el rendimiento de grasa y proteína que producen las vacas. We are concerned about the udder depth as well as the teat placement and size for optimum milk production in our modern facilities. Este índice se enfoca en la profundidad de ubre con pezones muy bien colocados, ¿sí? En el centro del cuarto y con tamaños intermedios que garantizan buena producción de leche. We place a strong emphasis on mastitis resistance. Este índice también le pone mucho énfasis a la resistencia a la mastitis. And this is because mastitis is the most costly disease to the dairy industry. Y la razón de que le hace mucho énfasis a la resistencia a la mastitis es que esta es la enfermedad más costosa para el productor de leche. HHP is a health-focused index that can be used on all herds that don't test with Zoetis or Clarified Plus as well. El HHP es un índice centrado en la salud que se puede utilizar para clasificar las vaquillonas o todos los animales de un tambo en clientes que no están haciendo pruebas genómicas. And it also includes emphasis on efficiency, which is important for the sustainability of the animal in the herd as we think about environmental sustainability for the future. Y este índice está muy relacionado a la sostenibilidad. Tiene características que nos garantizan que podemos tener animales sostenibles en términos del medio ambiente. And for the people who prefer to see more of the numbers and the data, we can show all of the details of the index. Y para las personas que quieren conocer qué información tiene el índice y cuáles son las ponderaciones, dónde es más fuerte, le podemos mostrar esta información que tiene los valores en cada característica. If we were using single trait selection, we could never appropriately emphasize all of these individual traits. But with the index, we can make progress in all of these areas by weighting each trait appropriately. Si nosotros hiciéramos un mejoramiento genético que no esté basado en los índices, sino en características, sería imposible mejorar todas estas características que reúne el índice del HHP. Entonces, esa es la gran ventaja de utilizar un índice que correlaciona características para el mejoramiento genético. Some things that make this index unique are the focuses on the functional conformation traits in the top Algo, right of the slide. algo que hace este índice único es el recuadro de conformación que tenemos a la derecha y son todas esas características del fenotipo funcional que necesita la vaca moderna. The high emphasis on production combined with mastitis resistance is also critical as we think about herd health and longevity. Algo que tiene también muy importante este índice es un gran énfasis en producción, lo ven ahí, 45%, pero también un alto énfasis en resistencia a la mastitis y esto va a garantizar que las vacas duren más, que tengan longevidad. The next index that we will talk about is net merit dollars. El siguiente índice que vamos a analizar es el mérito neto, los dólares de mérito neto. Net merit is calculated by the Council on Dairy Cattle Breeding. La entidad que produce este índice, que lo calcula, es el Consejo de Cría de Ganado Lechero. So unlike HHP dollars, which was developed by Select Sires, this is an industry developed index.
El índice anterior que vimos, el HHP, el índice de salud del rodeo, es desarrollado por Select Sires. Este es un índice desarrollado por la industria lechera. And the goal of the index is to maximize the lifetime profitability of the dairy animal. El objetivo de este índice es promover un equilibrio de rasgos para maximizar la rentabilidad de las vacas lecheras. For herds that are very focused on increasing production and reducing body size, net merit is a good index to focus on. Para tamberos que quieren aumentar la producción de las vacas y reducir el tamaño de las vacas, este es un índice ideal. If we look at the traits included in net merit, we can see that there is a very heavy emphasis on fat production. And this is a difference from HHP that has a balance of fat and protein. Cuando vemos las ponderaciones del índice, una diferencia que tiene con el HHP es que este índice está mucho más enfocado en la producción de grasa. We also see that there is a significant emphasis on reducing body size when we look at the negative focus on body weight composite. Y aquí podemos ver que este es un índice que está muy enfocado en reducir el tamaño de los animales y lo podemos ver en el compuesto de cuerpo, ¿sí? A la derecha, en la parte superior vemos compuesto de peso corporal menos 9,4%. So if this is part of the goals of the farm is to reduce body size and increase production, net merit would be a good option to select for. Entonces, si el cliente está enfocado en aumentar la producción, especialmente en la grasa, y reducir el tamaño y el peso de los animales, este es un índice ideal para proponérselo al productor. But it's important not to just select for net merit because it's an industry index. You need to know what is included in that index. Pero no solamente tenemos que recomendar utilizar el índice de mérito neto, tenemos que entender qué incluye este índice, saber cuáles son las características y las ponderaciones de cada característica dentro del índice. Some of the other indexes that are available in the industry from CDCB include cheese merit dollars, fluid merit dollars, and grazing merit dollars. Existen otros índices de, de mérito que están desarrollados por el Consejo de Productores Lecheros y de estos índices podrían ser el mérito quesero, el mérito fluido y el mérito de pastoreo. And again, depending on the goals of the customer, one of these indexes could be an option for overall genetic selection. Y nuevamente, dependiendo de qué quiere mejorar el cliente y qué hemos identificado que se debería mejorar en los próximos años, nosotros escogemos el índice que se adecue a esas necesidades. So we talked about the index developed by Select Sires, which is HHP dollars, the index developed by CDCB, which are these merit indexes, and we also have breed performance indexes. Entonces, ya hablamos de los índices desarrollados por Selexae y también de varios índices desarrollados por el Consejo de Productores Lecheros. Ahora vamos a ver los índices de raza desarrollados por la Asociación de Raza. Each breed calculates its own index based on the needs of the particular breed. Cada asociación de raza calcula un índice
y ese índice se ha desarrollado de acuerdo a las necesidades que tienen las vacas en las diferentes razas. For today's session, we will focus on the Holstein and TPI, but I want you to be aware that these values exist for each of the different dairy breeds. En el día de hoy nos vamos a enfocar en el TPI, el índice de rendimiento para la raza Holstein, pero Rebeca quiere que ustedes conozcan que las diferentes razas tienen otros índices. So when we look at TPI, this index is calculated by the Holstein Association. Cuando miramos el índice de rendimiento total, el TPI, este índice es calculado por la Asociación Holstein And it is also emphasizing production, conformation, and health. y es un índice que enfatiza en producción, conformación y salud y fertilidad. But you will notice there is much more emphasis in this index on type, with emphasis on udders and feet and legs, as well as overall PTA type. Y este es un índice que enfatiza bastante en tipo, especialmente en tres rasgos: ubre, ¿sí? Patas y pezuñas y conformación. And you can also notice that there is not the same emphasis on disease resistance or mastitis resistance that we saw in HHP. Y este es un índice que no hace tanto énfasis como el HHP en resistencia a la mastitis o en algunos rasgos de salud. So again, depending on the customer's goals, we have different options for our index and genetic selection. Y nuevamente, dependiendo de cuáles son las metas que tiene el productor de leche, nosotros tenemos diferentes opciones para ofrecerles, diferentes índices que pueden utilizar. The final index that we will talk about today is the Zoetis Wellness Index. La última parte de esta presentación la vamos a desarrollar analizando los índices de bienestar desarrollados por Zoetis para la raza Holstein. At Select Sires, we are testing all of our bulls using this index because we want to provide our customers with information on all the possible traits that could help impact their profitability. Select Sires hace un test en todos los toros que tiene con Zoetis. O sea, esta es la empresa que utiliza para hacerles pruebas genómicas a los toros. Y la razón es porque queremos entregar la mayor cantidad de información para corregir los problemas que puedan tener los tamberos. The wellness trait dollars or wellness trait index is focused specifically on the resistance to the primary diseases experienced by dairy cattle. Este índice se centra exclusivamente en el valor de las características de bienestar de las vacas y estima la contribución potencial a la ganancia de cada una. Estas son las características, estas son las enfermedades que más afectan la vaca lechera. Esto es lo que mira el WT, índice de rasgos de bienestar. This is a sub-index that should be used within a total index to look at the disease resistance. Este es el índice que nosotros deberíamos utilizar para mirar resistencia a enfermedades. Es un subíndice que nos ayuda a mirar resistencia a enfermedades. Just like foot and leg composite or udder composite, the wellness trait index should not be used alone for genetic selection. Y otra vez, ella dice que como es un subíndice, no se debería utilizar solo. Debería ser un complemento a otro índice. Entonces seleccionamos por mérito neto, pero reforzamos con el índice de rasgos de bienestar. Nunca utilizar este índice solo, como tampoco se debe hacer
por ejemplo, con el índice de ubre, ¿sí? El compuesto de ubre y seleccionar solo por compuesto de ubre. Estos son subíndices que deben ayudar a complementar. Another sub-index developed by Zoetis is calf wellness dollars. Otro subíndice desarrollado por Zoetis es el índice para el bienestar de los terneros. Lo vamos a encontrar con la sigla CW, Calf Wellness, Índice para el Bienestar de los Terneros. This is the only real evaluation available for looking at calf health. Esta es la única evaluación real que existe que analiza la salud de las terneras. If when you were doing discovery with the customer, as you were setting goals, you found that they were having a problem with calf health, including the calf wellness dollars in the genetic selection would be very important. Si nosotros estamos haciéndole las preguntas al productor al inicio de la conversación, cuando estamos descubriendo necesidades y encontramos que en el tambero, que el tambero específico con el que estamos hablando tiene problemas de mortalidad en terneras o se le presentan enfermedades en las terneras, se debería incluir este subíndice dentro de los índices que le planteamos al productor. Sometimes we can be tempted to focus only on the milking herd when we are setting goals and doing discovery. Y muchas veces nos vemos tentados solamente en colocar metas para los animales en producción y descuidamos lo que pasa en las terneras. Many times the calves and heifers can be forgotten. Y muchas veces se olvidan las terneras. ¿Qué está pasando en la recría? And that's a mistake because these young animals are the future of the herd. Y ese es un gran error porque los animales jóvenes son el futuro de la explotación lechera, son el futuro del rebaño. So if we discover opportunities for the herd to improve calf health, resistance to diarrhea, to respiratory problems, we should be recommending the utilization of these calf wellness traits from Zoetis. Y si nosotros encontramos que hay oportunidades de mejorar los casos de diarrea o de neumonía, deberíamos recomendar o deberíamos incluir este índice dentro de los elementos que vamos a utilizar para mejorar el rodeo. This is a unique solution that we have that not every AI company is utilizing. Y esta información prácticamente es única porque la mayoría de las otras empresas no muestran estos datos en sus catálogos, no le muestran esta información al productor. Entonces aquí podríamos hacer una diferencia con otros centros de inseminación. So these two sub-indexes, wellness trait dollars, which is the cow health, and calf wellness dollars, which is the calf health, are both included in the Dairy Wellness Profit Index. Perdón. Entonces estos dos subíndices, el que nosotros vimos, el WT, que son las enfermedades en las vacas, y el CW, que son las enfermedades en las terneras, están dentro de un índice, hacen parte de un índice que es el Dairy Wellness Profit Index, que son los dólares de beneficio que tienen las vacas por reducción en enfermedades. Like HHP dollars, this index places a large emphasis on health and disease resistance. Como, como los otros índices que hemos visto, como el HHP y el mérito neto, este índice tiene un gran énfasis en salud, en múltiples características que van a afectar a la vaca desde que nace hasta que sale del tambo. But when we look at the traits that are included in the index on the next slide,
we can see that although there is high emphasis on the disease resistance, we do not have the emphasis on the functional type characteristics like udder depth and teat placement and size. Cuando nosotros vemos la ponderación que tiene este índice en las diferentes características, encontramos que es un índice donde se busca mejorar mucho la salud de los animales. Y vemos que este índice no tiene tanto énfasis en la conformación funcional, especialmente en la colocación de pezones, en el tamaño de los pezones y en la profundidad de la ubre de las vacas. So again, depending on your discovery process and what you learned about the goals of the customer, different indexes can bring different value. Y aquí nuevamente volvemos a la primera parte, que es muy importante y la recalca Rebeca. Dependiendo de lo que nosotros veamos cuando estamos descubriendo las necesidades del cliente, podemos aplicar diferentes índices en el productor, en el ganado del productor. When we think about our customers and the types of herds they are trying to create, there are differences with each of them. Cuando nosotros vemos, cuando nosotros vemos a nuestros diferentes clientes y el tipo de ganado que ellos quieren construir, vamos a encontrar que existen diferencias, And there are all similarities. pero también vamos a encontrar que tienen características similares entre todos los clientes que quieren mejorar. Hay cosas diferentes, pero también hay cosas que son iguales que quieren mejorar. All of our customers want to create a cow that is going to last a long time and be profitable in their environment. Todos los clientes quieren crear una vaca que dure más y que sea rentable en su ambiente, en el ambiente que ellos tienen, en sus condiciones agroecológicas. So if we help them by identifying the correct index to maximize those differences and similarities within their herd to increase profitability, we will help to give them solutions for their future. Si nosotros los ayudamos a nuestros clientes a entender cuáles son las características que necesitan mejorar, cuáles son las características que la mayoría de los productores quieren mejorar para tener rentabilidad, estamos entregando una solución. So I encourage you to remember the key points about each index, but then use your resources like this presentation to help share with the customer what those differences are and how they best align with the customer's goals. Y Rebeca quiere que, pues después de que ustedes vieron esta presentación, recuerden cuáles son los puntos importantes de cada índice y que ojalá los invita, los está retando a que utilicen esta presentación con sus clientes para definir cuáles son las metas que van a mejorar en los próximos años con sus clientes. You don't have to memorize every detail. Just remember the primary areas of difference and then be sure to use the tools to help in the discovery and delivering of solutions. Rebeca no cree que ustedes se deban memorizar todos los datos que tiene el índice, sino entender cuáles son los puntos importantes y utilizar esta información para descubrir las necesidades en sus clientes. What questions do you have about indexes or discovery as you think about your customers? ¿Qué preguntas tienen ustedes? Les hace la pregunta al grupo. ¿Qué preguntas tienen ustedes sobre los índices o sobre
una parte que es fundamental cuando nosotros estamos hablando de índices es descubrir las necesidades que tienen nuestros clientes. Juan Pablo, me gustaría saber la opinión de Rebeca sobre los índices personalizados, donde a veces ciertos productores quieren desarrollar su propio índice o porque no están de acuerdo con estos que estuvimos viendo o por desconocimiento. Rebeca, let me introduce you to Vicente Argoitia. He's our dairy sales manager. He has a question. What do you think of the personalized index? Because some customers want something very unique for them. So my question would be to first ask more questions and discover what is different about their needs that cannot be addressed with one of the existing indexes. Vicente, cuando alguien quiere un índice personalizado, Rebeca considera que se debe profundizar más en preguntas, preguntar mucho más y entender por qué uno de estos índices no soluciona los problemas que tiene el cliente. If the Perfecto. client has some things that make them not fit with any of the other indexes, then I would start with the index that is the closest to their needs and maybe make some small changes to that selection or add selection for additional traits. But you always have a risk of not being a geneticist, perhaps selecting too much for some traits that could cancel out others. Bueno, y si definitivamente ninguno de los índices que tenemos satisface las necesidades del cliente, ella cree que se debe empezar por el índice que más se acerque, seleccionar ese índice y empezar a corregir las características en las que el cliente quiere mejorar. Pero ahí hay un riesgo porque nosotros no somos genetistas y podríamos aumentar algunas características y anular otras características debido a que existe correlación entre las características. La ventaja de utilizar estos índices que ella presentó es que están perfectamente equilibrados para mejorar todos los rasgos que se presentan. Cuando nosotros modificamos alguno, seguramente vamos a mejorar más esa característica, pero podemos anular otros rasgos que ayudan a la productividad. In some cases, you might choose to say HHP, as an example, is the index that closest aligns to the customer's goals, but they also want to improve calf wellness. In that case, we would select the top bulls that both have the high HHP and high calf wellness. So we are combining the two for our custom selection for that herd. Si vemos aquí los índices y encontramos que el HHP es el índice que mejor funciona con el cliente, pero quisiéramos hacer una corrección, ¿dónde debemos hacer una corrección? Sería en la salud de las terneras, porque él tiene este índice tiene 0% de énfasis en salud de terneras. Entonces podríamos escoger los toros más altos en el HHP, pero que sean positivos en el CW, que es el Calf Wellness, que es bienestar en terneras, que es menos diarrea, menos neumonía y más viabilidad en las terneras. So we can always customize the selection to be unique for the herd, but starting with a primary index and then making some additional selection focus is the best way to do that customization. Entonces, cuando nosotros queremos hacer un índice que se adapte a las necesidades específicas del cliente, que está bien, se puede hacer y nosotros podemos darle el gusto y darle esa atención personalizada al cliente,
Siempre debemos arrancar del índice que más se acerca a las necesidades y sobre ese empezar a trabajar en lo que el cliente necesita para ser más productivo. Juanpi, ¿cómo te va? Buen día. Una pregunta. Em, Ahí Rebeca decía que había que preguntar mucho acerca de qué tipo de vaca, qué tipo de explotación va a tener un tambero en el futuro, para decidir cuál es el índice que mejor lo representa, ¿no es cierto? ¿En qué caso Rebeca cree que el TPI puede llegar a ser el índice que te represente? Porque yo, una cosa que me llama la atención es que miro el sistema que miro a cualquiera de mis clientes y nunca siento que el TPI me representa en lo más mínimo. Siempre termina siendo una herramienta para los clientes más tradicionales, los más antiguos. Sin embargo, la industria sigue publicando y publicitándose y la vara con la que medimos el éxito o fracaso de nuestros programas es cuántos nosotros tenemos el top 100 de TPI. Entonces, me gustaría una reflexión de Rebeca y en qué momento ella dice, bueno, mira, para tal caso yo creo que el TPI sería el índice que usaría. Muy buena pregunta, Santiago. Rebecca, let me introduce you to Santiago de Bernardi. He is Hi, Santi. the sales Sí, manager of the company. lo conocemos. Okay, you already know. Yeah. He has a good question. Is when when you see the values of the TPI, he feels that this is an index that doesn't represent the needs of his customers. And sometimes it's hard to understand why the companies are compared of, of how many bulls they have in the top 100 of the TPI. So the question that he has for you is, when do you feel that TPI is a good index to apply? That's a really good question, Santiago. Um, I have not found a situation where I think TPI is a good index to apply in the modern dairy herd. Santiago, ella dice que tu pregunta es muy buena y que pues no tiene la respuesta porque ella desafortunadamente no ha encontrado ninguna ocasión para donde ella encuentre que el TPI es un índice que beneficia a un productor lechero moderno. However, TPI is very well understood around the world and well recognized. So it's kind of like comparing a currency to the US dollar. People understand more or less the value of the US dollar. Sin embargo, eh, Santiago, el TPI es un índice que está muy bien difundido a nivel mundial y que la gente por lo general lo entiende muy bien y sirve para comparar frente al dólar americano, porque el TPI está hecho para la industria americana. But just because it is known and recognized does not mean that it applies to our system. And Pero this is why we talk about TPI because many customers will say, oh, I recognize TPI. I should maybe want TPI. No, we don't start with the name. We start with the traits, and then they realize there are other indexes that are a better fit. Pero el hecho de que esté bien difundido y que la gente lo reconozca no hace que sea un índice muy útil. Por eso ella siempre recomienda que no hablen de los índices utilizando los nombres, ¿sí? No hablen del índice con los nombres, sino de las características que tiene el índice, para que la gente empiece a analizar cuál es el que les hace bien o cuál es el que les traería mayor cantidad de beneficios. No solo la gente tiende a memorizar el nombre y entiende eso o es con lo que se siente cómodo y está en su zona de confort entendiendo. Excellent question, Santi. Gracias. Juan Pablo, yo primero, bueno, la quiero felicitar a Rebeca por la exposición, muy claro eh, y muy interesante. Pero me gustaría saber ella
HHP, Mérito Neto, DWP, ¿cuál sería la media o el mínimo que nosotros podemos trabajar? ¿Con qué números? No sé si soy claro. Sí, sí, está muy buena la pregunta. Rebecca, let me introduce you to Roberto Llenero. He has been working with us for many years. He also used to be a producer. First, he wants to congratulate you for the clarity that you have with this presentation. And he has a good question, is on this index, what are the values that you recommend to work? What is the number, for example, of HHP or DWP net merit that you recommend to work right now? Yeah, so this is going to be constantly changing depending on each sire summary. So I would always look at the ranking of the bulls available and select the highest possible ranking, considering some of the other goals of the customer. So the highest ranking maybe is a next gen bull, and this is not a next gen customer. So we use the next highest available. Maybe the highest bull is negative for calf wellness dollars, and we want to improve calf health. So we use the next available bull. But always start with the highest ranking instead of looking for which number it should be or not. Roberto, la respuesta a tu pregunta es difícil porque esto está cambiando con cada prueba. Entonces, en cada prueba aparecen toros que cambian el promedio. Pero Rebeca recomienda que se utilice lo más alto que se pueda. Entonces, si es un cliente que puede acceder a los toros Next Gen, buscar en los toros Next Gen los más altos. Si no puede estar en los toros Next Gen, me bajo a los otros toros y ahí busco si es en HHP el índice que quiero utilizar, los más altos y empezar a ver en qué características el índice no cubre las necesidades del cliente. Entonces, vuelve al ejemplo, en el HHP buscar toros con salud de ternera si la diarrea, la neumonía es un problema en ese cliente. Instead of thinking about the ranking over 1,000 or a certain number, think about what percent is that animal in? Are they in the top 10%? Are they in the top 20%? And focus on that percent ranking instead of on a set number. Y para Rebeca, más importante que el número, Roberto, es en qué porcentaje de la raza se ubica el toro en ese rango. Entonces, por ejemplo, si está en el 10% de la población en HHP, o está en el 5%, o está en el 1%, o en el 20%, para ella es mucho más importante mirar en qué porcentaje de la población se ubica el toro en ese índice. Está perfecto, clarito y muchas gracias. Buen día, Juan Pablo. Buen día, excelente presentación. Hay una consultita. Nosotros lo que estamos tratando de trabajar es más con el HHP, con los productores, pero cuando hacemos la genómica se habla casi todo con DWP. Si ella considera que en el mediano plazo se va a poder agregar estos índices en los análisis genómicos. ¿Qué índices? El HHP. Martín, ahí te contesto porque nosotros ya en análisis genómico de Zoetis podemos producir con una herramienta que nos pasaron hace un año el HHP de cada animal. Ah, perfecto. Muchas gracias. Rebecca, Martin is asking if the genomic tests are going to include HHP as one of the traits. So, Martin is a sales rep that works in Salta, and he
He works with many customers as an advisor. Excellent. So, with the Zoetis evaluation, we are working with Zoetis to display the HHP dollar information. It is not available yet. But what we can do with any genomic test is show you how to use a tool that will take the traits and calculate the HHP value. So if this is something, if you have a herd that is genomic testing, we have a file that you can put their genomic results in, and it will calculate HHP. In the future, we hope to have for the Select Sires customers, the HHP displayed on their genomic results. En este momento, Martín, no lo hace ninguna empresa que haga pruebas genómicas, pero como dijo Fernando, tenemos una herramienta en Argentina donde con la información genómica podemos entregarles eh, cuál es el valor del HHP. Pero lo que ella quiere es que en el futuro, cuando un cliente de Select Sires haga pruebas genómicas, pueda recibir desde la empresa que hace la prueba el HHP de todos sus animales. Con el SMS nuevo nosotros podemos producir HHP pues con genoma, pero también lo podemos hacer con el promedio de los padres y entregarles esta información. Y esa herramienta la tiene Vicente en Argentina. Muchas gracias. De nada. Yo, más que una pregunta, tengo un requerimiento para Rebeca. Acá la mayoría de las cotizaciones que nos llegan de clientes medianos y grandes son con un listado de rasgos individuales, ¿sí? Que normalmente son imposibles de cumplir. Entonces, ¿cómo podemos hacer para, digo, el requerimiento sería, necesitamos una conferencia de Rebeca sobre cuán estúpido es seguir seleccionando por rasgos individuales? Una charla parecida a esta, pero más enfocada en eso, a mí me encantaría. Rebecca, Fernando wants to ask you, and he needs that you say yes, to help Argentina, Select Sires de Bernardi, Argentina, to do a presentation like this for farmers, because one of the biggest problems that we have in Argentina is the big farms. When we are going to do business with them, they send a list of what is the minimum in each characteristic that needs the bulls that we are going to offer. For example, they say more than 1,000 pounds of milk, more than 0 in DPR. So he feels that will be very good to have a presentation of you for farmers explaining that is not very good and very good for the herd to put some minimums in some characteristics. Mhm. I say that this is stupid to do that. Yes, I heard estupido, so I thought that that's what you were saying. I'm trying to be more polite. Thank you. Yes, Fernando, we would be happy to help with doing that presentation. And for the customer presentation, we could even include some examples of if you put these minimums, what would your average genetic value be for the bulls you could use? And if you use an index instead that emphasizes the correct traits, what would your genetic gain be? And the difference, I know, will be very large, and it might help them to understand that they have not been smart in that selection process. Fernando, y ella dice que con mucho gusto puede colaborar en eso. Y lo importante de esto es que los productores van a entender que quitando esos mínimos, muchas veces pueden ganar más dinero, porque con el índice que van a trabajar, van a asegurar que otras características aumenten la productividad de los animales.
Next week, we are going to have Rebecca, Larry, working with us in feed efficiency. Yeah. Larry Sherm. So he also has good examples of why you don't need to sometimes to talk about only one characteristic and put some minimums because Yeah. this is going to affect the profit of the herd. Absolutely. Larry is in the audience. Maybe he wants to talk a bit on his experience on that, or present himself to the team that is going to attend next week. Larry, are you there? Yes, I'm here. I'm working on it. Juan Pablo. This is a new device for me. So, Fernando, I beg your patience. And I have the audio on. Start. There's the There's some video. video. It's early morning. Larry está aquí, es muy temprano en la mañana todavía para él, pero él estuvo escuchando la presentación. So Greetings to you all. I'll see you in a week, and we'll be efficient with our feed. Good. La próxima semana, Larry va a estar hablando con ustedes sobre eficiencia alimenticia. Larry, something that you want to say about the minimums that sometimes the customers ask, the list that they pass and they say, give me the bulls that qualify with all these characteristics? Well, Rebecca gave a good answer already. And minimums, and the Sheepster example she showed you as a classic example. A bull with that high of genetic levels is always going to have a negative somewhere. It's just going to be, that's the way genetics work. There are positive, negative correlations. You have to put everything in perspective, and that's what indexes really do. They put the genetic profile into a perspective that is relevant to what you're looking for. So if you have the principal criterias, genetic needs within whatever environment it is, that's really what the index will pull together. And minimums are an archaic way, an old-fashioned way, before we had the relevance of indexes. So that's a long answer, but indexes are the only way to go. Minimums are out with the old, in with the new. Minimums are like TPI, they're outdated. Bueno, Larry nos dio una respuesta que está larga, voy a tratar de resumir los puntos más importantes, pero él cree que esto lo contestó muy bien Rebeca y lo explicó con el ejemplo de Chipster. Ese es un toro con un nivel genético altísimo y siempre vamos a encontrar que esos toros que son extremos van a tener algo en lo que son débiles, pero seleccionar por los mínimos es la forma antigua y la forma fácil de salir del problema. El seleccionar por mínimos es como hablaba Santiago, seleccionar por TPI es algo que no te garantiza que vas a mejorar, no se adecua a las necesidades del productor moderno y cree que la forma moderna para hacerlo es con el índice y contextualizar el índice en las necesidades que tiene el productor. Thank you, Larry. De nada. Bueno, ya creo que superamos la hora. La idea era poder compartir con Rebeca y agradecerle a Larry que se conectó. Y a ustedes por estar presentes. No sé cuántas personas tuvimos hoy en la capacitación, Fernando. 35. Y yo sabía que hoy iba a ser muy bueno. La claridad que tiene Rebeca para explicar las cosas, el conocimiento y lo profundo que ella llega en el detalle nos va a servir a todos para presentar esta información a nuestros clientes y sobre todo para hacer las preguntas que debemos hacer para descubrir cuáles son las necesidades que tienen los tamberos en la Argentina. Muchísimas gracias por su tiempo.
Rebeca. Gracias a ustedes. Gracias. Muy Gracias. buena. Gracias. Muchas gracias. Thank you, Muchas Lali. gracias a Thank you, ustedes. Rebecca, for your time. Chau, Hasta chau. luego. Gracias a todo el equipo por estar presente.